Tumpa en Radio. Muy buenas tardes, viernes 9 de septiembre del año 2016, esto es Tumpa en Radio y por supuesto, salvo que usted tenga problemas acústicos y auditivos, no soy Óscar Soruco, me llamo Enrique Fernández García y trataremos durante los siguientes minutos en llevar adelante ese maravilloso prodigio que es sustituir a Óscar Soruco en la conducción de este reconocido y ya por el momento inmortal programa. Me acompañan con este propósito Andrés Canseco Garbizu, quien es escritor, filósofo, abogado y un hombre que regularmente está por aquí los viernes. Buenas tardes, Andrés, gracias por estar en Tumpa en Radio. Buenas tardes, Enrique, un placer estar acá como casi todos los viernes. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. También nos acompaña Jorge Roberto Márquez Merubia, politólogo, columnista de opinión y quien cuando se halla en Santa Cruz igualmente visita Radio Oriental. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Un gusto estar acá en Tumpa en Radio. Les recordamos que pueden escuchar este programa a través del celular descargando la aplicación Tumpa. Efectivamente pueden escucharnos igualmente mediante la página web www.tumpa.com.bo. Igualmente pueden emitir algunos comentarios y participar a través del WhatsApp. Para ello escriban al número telefónico 773-15-015, 773-15-015. Buenas tardes, Alejandro Balcázar. ¿Es siempre necesario contar con algún representante del oficialismo departamental en esta mesa? Caramba, buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes a los compañeros que me acompañan aquí en la redundancia, aquí en esta mesa que siempre genera debate y opinión. El tema que hoy nos convoca tiene una trascendencia que esperemos pueda ser explotada a lo largo de los siguientes minutos. Según Octavio Paz, el siglo XX tuvo como tema central el Estado. Efectivamente, nosotros podemos identificar diferentes debates que se llevaron adelante y que pretendían establecer con claridad y el rigor pertinente cuáles debían ser las funciones del Estado, sus dimensiones, el tamaño, la envergadura y así como, en definitiva, cómo regulábamos el ejercicio del poder. El siglo XX entonces tenía esa clase de particularidades y demandaba por parte de los hombres una serie de propuestas ideológicas que, en resumen, dividían a la humanidad o a la convivencia civilizada en los partidarios del liberalismo o capitalismo y del socialismo en todas sus distintas versiones. Nos distanciamos consiguientemente de las discusiones que habían sido llevadas adelante antes, pensemos en la Edad Media, en donde lo central tenía que ver con la religión. No existía la separación de la Iglesia y el Estado y en consecuencia eso se podía notar con facilidad cuando revisábamos los temas que habían sido objeto de reflexión. Ese siglo XX finaliza, década del 80, comenzando el 90, con la caída previsible y necesaria del socialismo. Cae el muro de Berlín, se constata el fracaso de una propuesta que desde 1917 supo cautivar y expandirse a diferentes partes del mundo. Se entendía entonces que había triunfado el liberalismo, la democracia, el mercado, pero ante todo, y esto lo subrayo, el sometimiento a los postulados religiosos. Sin embargo, pasó un tiempo relativamente breve y se consumaron los ataques a las Torres Gemelas, al World Trade Center y hasta cerca en el Pentágono. Aquel acontecimiento, como ustedes recordarán, sucedió un 11 de septiembre del año 2001. Estamos a 2 días de recordar 15 años ya de lo que se presentó en ese momento y generó indignación, en algunos momentos también muestras de júbilo, como la demencial señora Eve de Bonafini, quien celebraba que se hubiera producido ese tipo de atentado. Lo más importante desde nuestra perspectiva es el hecho de que aun cuando varias personas tenían entonces la convicción de que ya los debates solamente girarían en torno a mayor democracia, una apuesta más sensata por el mercado, determinadas regulaciones y en ningún caso ningún debate relacionado con la religión, nos topamos con que la religión vuelve a tener importancia y de la peor forma, es decir, mediante el fundamentalismo.
Hoy entonces trataremos de hablar un poco más acerca de cuál ha sido la verdadera trascendencia de esos ataques del 11 de septiembre del año 2001 y cómo el mundo de hoy está enfrentando el terrorismo, que sin lugar a dudas entre las principales marcas está esta, la de la religión. Para ello es que nos han acompañado, han decidido aceptar este desafío, las 3 personas que ya mencioné, y vamos a comenzar hablando, cómo no, acerca de este fenómeno, porque más allá del Islam en su versión radical, este mundo del siglo XXI, como dijo Malrox hace mucho tiempo, parece que es espiritual o religioso, cosa que antes parecía inconcebible cuando se había abandonado la Edad Media. Andrés. Uno tiene ciertas vivencias, ciertos recuerdos que le marcan, lo marcan, ¿no? En cuanto a su pensamiento político, a su percepción de la sociedad, a su percepción del mundo en realidad. Yo recuerdo, esta generación, particularmente a la que pertenecemos, o era muy pequeña o no había nacido cuando pasó lo del muro de Berlín, cuando cayó la URSS y cuando se dio ese gran quiebre que tú bien comentabas. Entonces no tenemos una viva imagen de eso. No pasa así con lo del 11 de septiembre. Ya el 2001, esta generación de jóvenes, esta generación que está actualmente desarrollándose, y creo que la mayoría de los de la mesa, ya tenía una cierta comprensión de lo que era de lo que estaba pasando, ¿no? Si bien no era un mundo donde la tecnología y las comunicaciones estaban en el punto que están ahora, ya la televisión nos permitía vivir en directo prácticamente esos hechos, y yo puedo apostar que muchas personas recuerdan el momento exacto en que vieron a las 9 de la mañana la noticia en el lugar en el que estaban. Y más allá de ese hecho generacional, porque también lo es, y a la larga, y ya a lo largo del programa vamos a ir desarrollando por qué, genera una reflexión. Lo primero que nos pasa, extrayendo un poquito el tema político, que obviamente lo vamos a tratar, y el tema religioso, es el tema humano, ¿no? O sea, la primera impresión que tiene, que salta, es la pérdida de esa, o mejor dicho, el asesinato de esa inocencia, como decía Camus. Está bien, uno puede comprender que hay problemas, que hay intereses, que hay guerras y demás, pero la idea de esos ataques y del terrorismo en general, lo que nos muestra es eso, ¿no? Las víctimas inocentes, personas que no tenían absolutamente nada que ver y que en esta circunstancia específica del 11 de septiembre caían por parte de un fanatismo religioso. Bien lo apuntabas. A pesar de que el siglo XXI se abría, y literalmente se abría el 2001 con la idea de muchos cambios, de muchas de avances hacia un mundo más moderno, hacia un mundo que permitiese mayor apertura, mayor tolerancia, inclusive por los fenómenos de la globalización que habían permitido de una u otra manera intercambiar culturas, que unas tengan ciertas relaciones se interrelacionen con otras de una manera más o menos ordenada y pacífica. Nos encontramos con este hecho que generó en su momento un mundo diferente, que es el que ahora vivimos. Las personas que frecuentan viajar en avión, por ejemplo, saben que antes de eso tenían que estar 1 hora antes, 1 hora y media, ahora tienen que estar 3 o 4. Y las condiciones de seguridad, las condiciones de viajes, el mismo temor a ir a ciertos lugares se acrecenta con el terrorismo, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, trasladando la comparación a lo que es Francia, no es lo mismo ir a Francia con la mente tranquila para vacacionar que ir en medio de una ola de ataques. Y algo así pasó también con el 11 de septiembre, ¿no? Entonces, son hechos que como en su primer momento nos hicieron reflexionar de manera un poco más básica, inocente tal vez, pero que luego, ya analizándolos, nos hicieron comprender que el mundo se encontraba bajo tremendas amenazas, ¿no? Que de repente de repente había. No recuerdo los atentados en la década de los 90, la AMIA, por ejemplo, acá cerca en Argentina, pero el hecho del símbolo de lo que representaban las Torres Gemelas, lo que representaba Estados Unidos para el mundo que estaba empezando a forjarse luego de la caída del muro de Berlín, es lo que fue impactante para nuestra generación. Y eso es algo que, como te digo, más allá del análisis humano, tiene una trascendencia religiosa y política, que es lo que vamos a analizar.
En el siglo XVIII empezó a forjarse un optimismo ligado al progreso y se tenía la convicción de que, resumiéndolo, la ciencia serviría para resolver todos nuestros problemas. Finalizando el siglo XX, caído el muro de Berlín, evidenciado el carácter superior del liberalismo en todas sus manifestaciones, se tenía también la creencia de que podíamos avanzar. Es cierto, había la posibilidad no solo de estancarse, sino también de retroceder. Existe un famoso libro que es el de Francis Fukuyama, ¿no? El fin de la historia del último hombre. Primero es un breve ensayo, luego se convierte en un libro. Y lo que él sostiene es que no encontraríamos una mejor forma de organizarnos políticamente que la democracia desde el punto de vista económico a través del mercado. Sin embargo, Fukuyama rechaza plantear que se acabó la necesidad de preocuparse acerca de nuestro futuro, pues lo que él indica es que si bien esta es la mejor forma de organizarse, hay la opción de que todavía continuemos batallando porque existirán individuos que pretendan acabar con ese sistema. Sin embargo, está claro que muy pocos en ese momento suponían que los ataques a la mencionada manera de convivencia que tienen los hombres y que ha prevalecido en Occidente surgirían con tanta ferocidad. Es cierto que en todas las épocas ha existido violencia, mucho más relacionada con la política. Sin embargo, en ese momento, en aquella época que hoy estamos recordando, parecía poco probable que el impacto se dé de manera tan contundente, rotunda, generando incluso dudas entre las personas que estaban tratando de construir un mundo libre, porque sin lugar a equivocarme, vale la pena subrayar que cuando hay estos problemas del temor, muchas personas prefieren pensar en la seguridad en lugar de la libertad, y ese es un terreno propicio para que el Estado crezca y nos ofrezca muy pocas alternativas para tener un día cada vez sin el peso de su carga. Alejandro. Es así, Enrique, ¿no? Como bien mencionaba Andrés, ese 11 de septiembre ha marcado un hecho trascendental en la historia moderna, contemporánea que hoy vivimos, mejor dicho, y ha hecho un parteaguas, ¿no? Un antes y un después del 11 de septiembre. Han habido modificaciones en cuanto al flujo migratorio, en cuanto a la forma de hacer turismo, en cuanto a la forma de viajar, en cuanto a muchas cosas, ¿no? De desplazarse y movilizarse como ciudadanos de esta aldea global. Pero en definitiva ese ha sido el acto terrorista más icónico que se tiene en la última fecha, ¿no? Pero no ha sido el único, ¿no? Como bien lo señalaba, hemos tenido acá claros ejemplos de terrorismo en el continente latinoamericano con nuestros países vecinos, ¿no? En el caso de Sendero Luminoso en el Perú, el caso de que justamente Samuel Doria Medina fue víctima de esos actos terroristas y fue víctima de un secuestro. Hemos tenido también el atentado en la AMIA. Recordemos los años 80, entre 80 y 90, lo que pasó con la guerrilla y lo que pasó en Colombia con el narcotráfico. O el EGTK en Bolivia también, ¿no? Que nuestro vicepresidente justamente ha sido gran partícipe de esos actos terroristas. Pero como bien lo remarcás, ¿no? Cuando hay estos actos terroristas son grupos subversivos, entre comillas, que no encuentran solución a través de los canales que le da el Estado para comunicarse y establecer sus demandas. Ellos intentan, a fuerza de actos terroristas, de violencia, de explosiones, de secuestros, hacer valer sus demandas y mostrarse a la palestra. Muchas veces no están pidiendo nada, ninguna demanda en concreto, sino una visibilidad, ¿no? Un decir, estamos acá, existimos y esto es lo que nosotros proponemos. Pasa con el Islam, pasa con la religión, pasa con intereses particulares, pero en definitiva cuando se trata de mezclar la religión, la fe con el terrorismo, ahí encontramos un debate muy serio, ¿no? Leía yo acerca de una entrevista que le habían hecho a Fukuyama y él decía que le preguntaban si era compatible el Islam con la democracia, en convivir en democracia o vivir en paz, y él decía que era perfectamente compatible, ¿no? Sino que siempre van a haber en cualquier tipo de religión grupos subversivos o grupos extremistas que en el nombre de la religión van a cometer este tipo de actos y van a manchar a todas las personas que se congregan en esa fe, ¿no?
Es lo mismo decir que Pablo Escobar era un tipo fervientemente católico, ¿no? Y justamente él ha hecho muchos casos, muchas acciones de terrorismo, ha volado un avión. Entonces, el asociar su actuar con la religión, que puede ser muy lejano, muy cercano, no es una forma de un análisis serio, ¿no? Sí hay que repensar esto, sí hay que ver cómo el Estado interviene también en reforzar la seguridad para tener a los ciudadanos bastante contentos, pero también es necesario pensar hasta dónde el Estado puede intervenir, hasta dónde es necesario que nosotros estemos en un aeropuerto retenidos 3 horas, que nos saquemos los zapatos, que mostremos nuestra identificación a cada paso, si es que el precio de esa seguridad no es un retroceso de nuestras libertades también, ¿no? Entonces eso es un debate que dejo en la mesa, ¿no? Este tipo de acciones, sin lugar a dudas, despreciables, condenables, infames, dignas de la crítica más contundente, surgen frente a sucesos que uno podría pensar hace algunas décadas que ya formaban parte del pasado y que por lo tanto no tendrían que generar ninguna tribulación seria. Y lo digo porque resulta que, aunque actualmente parezca increíble que se trata de una conquista mayor, el hecho de que se hubiese garantizado la libertad de conciencia y de culto ha sido un suceso de indiscutible trascendencia. Y eso desafortunadamente muchas personas no lo valoran como corresponde. Fue, por supuesto, uno de los acontecimientos de carácter político que hizo posible esta superación de una serie de planteamientos de naturaleza dogmática que impedían establecer normas comunes de convivencia en las cuales no sea determinante la fe de un sujeto. Y ese suceso entonces se constituye en un acto de gran importancia, pero que merece ser permanentemente valorado. Si las personas creen hoy que no tiene mucha importancia asegurar que cada quien crea o no conforme le parezca conveniente, pues nos encontraríamos frente a un escenario en el cual pueden despertarse fanatismos y en consecuencia correr riesgo nuestra propia vida. No se trata, por todo lo expuesto, de un acontecimiento irrelevante, Jorge Roberto, porque gran parte de la historia del mundo, mucho más de la perspectiva política, ha estado marcada e influida por esas creencias religiosas. Es verdad lo que mencionas, Enrique. Al principio del programa has tocado un suceso muy importante, ¿no? La caída del muro de Berlín y el triunfo de las ideas liberales como tal. ¿Y a qué me voy con esto? En la victoria de la civilización, el 11 de septiembre demuestra que la globalización como tal trae problemas consigo. Anthony Giddens es quien tiene un pequeño estudio sobre la globalización y cómo la globalización trae problemas consigo, ¿no? Al principio empieza explicando que primero se entiende a la globalización desde un punto de vista financiero, otra con venta de tecnología y moviendo mercancías, pero se pone más importante, incluso más interesante, cuando las personas pueden moverse de un lado a otro, y es un proceso que viene desde la revolución industrial, ¿no? Desde cómo el tren ha hecho que viajes que duraban días se los pueda tomar en horas, y ahora tomando un avión puedes, no sé, irte a Tokio, irte a Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, con mucha facilidad y en menos tiempo. Y la caída del muro de Berlín básicamente demuestra que el liberalismo es bueno, es positivo, porque dentro de un Estado liberal, como el caso de Inglaterra, puedes tener la religión que quieras, el Estado no te va a coartar tu libertad de expresión y te va a decir, por favor, deje de creer en una cosa, pero hay ciertas normas que todo el mundo conoce y que sí las respeta. Y aquí viene uno de los problemas de la globalización, porque necesita sociedades, vamos a llamarle entre comillas, homogéneas. Y es ahí, en esas sociedades homogéneas, que vienen otra vez esta lucha por identidades que pueden ser regionales, que pueden ser religiosas, y que esta búsqueda por estas identidades se van convirtiendo en fundamentalismos. Y los fundamentalismos terminan en
el terrorismo o el ataque a las Torres Gemelas, que demuestra de que si uno de los problemas que tiene la globalización, que cada vez tiene un mundo más interconectado y posiblemente más homogéneo, porque ya sea en la China, en Nueva Zelanda, qué sé yo, en México o en Bolivia, todos podemos comunicarnos por WhatsApp, por ejemplo, hay ciertos grupos que van a tener resistencias, y posiblemente el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre ha sido uno de los primeros llamados donde ya sea las entidades religiosas o regionales, como el caso de Cataluña en España, o posiblemente el País Vasco, ¿no? Podemos mencionar algunos, los problemas que hay incluso dentro del Reino Unido, con una Escocia que ha perdido un referéndum por separarse del Reino Unido como tal. Entonces, la globalización tiene eso, ¿no? Como el mundo cada vez es más homogéneo, hay que buscar el ser humano, ya que es un ser social, necesita de cierto apego, y se va quedando con estas ideas fundamentalistas. Giddens define al fundamentalismo como es un acto que nace a través de gente que se cree dueña de una tradición, sea esta ancestral o sea esta inventada, y a base de esas ideas que hay, tenemos cosas actualmente como el Estado Islámico. Entonces, la globalización ha creado, sin darse cuenta, un monstruo en un mundo cada vez más homogéneo, entre comillas, y más interconectado. Gente que necesita tener algún tipo de identidad y que posiblemente va a hacer pues cualquier tipo de atrocidad en nombre de esa identidad que puede estar defendiendo, más allá de que sea un acto llevado por un fundamentalismo religioso. En el caso del País Vasco y demás, tenemos el caso de ETA, que sería algo más político, o la FARC en Colombia, que vendría a ser algo que tiene que ver con un contexto incluso hasta ideológico. Entonces, ese es el problema que tiene la globalización, esa búsqueda de identidad, esa búsqueda de los dueños de la tradición, por decir, a un grupo social que pertenecen posiblemente a un grupo especial dentro de la aldea global que estaba tocando al principio Alejandro. En la globalización uno puede encontrar elementos positivos, también algunos peligros, pero se tendría que reconocer lo inevitable y además necesario del orden que ha traído consigo. Se ha hecho mención a la libre circulación de personas, bienes, servicios, y desde luego, si se entiende la globalización como un producto cultural, se lo tendría que asociar con una civilización en particular que es Occidente. Exacto. Y esto es bueno resaltarlo porque en los ataques del 11 de septiembre tampoco es que un fanatismo de corte islámico estaba dirigiéndose a cualquier tipo de cultura. El hecho de elegir a Estados Unidos, el World Trade Center, para perpetrar ese ataque desde todo punto de vista repudiable, ya dejaba notar su rechazo a una propuesta de convivencia que tiene no solo a estadounidenses como sus beneficiarios y defensores, sino también a varias personas que coinciden en la defensa de ciertos postulados, y naturalmente allí se pueden encontrar posturas bastante recias, duras y que no necesariamente responden en términos religiosos. Está el famoso libro de Oriana Fallaci que ha leído Andrés. Oriana Fallaci se indigna ante estos actos y ella sale en defensa de una propuesta de vida civilizada de Occidente. Incluso ella, sin ser creyente, lo que está defendiendo es esa manera de organizarse que ha tenido éxito a lo largo de gran parte de la historia del mundo y que estaría puesta en peligro. Eso para concentrarnos también en qué es lo que concretamente se rechaza con ese ataque. Pues todo atentado tiene un propósito y en este caso conviene resaltarlo. Es que bien va por esa línea, porque no es solamente un tema religioso ni político, es un tema también que tiene que ver con la no aceptación de la cultura del mundo libre. Ese mundo libre que trae ideas, que trae cuestionamientos, que es una palabra que al mundo musulmán no le gusta para nada, y que trae dos palabras que justamente los define así Oriana Fallaci en ese volumen que bien dices. Ella dice: la libertad y la democracia no son 2 onzas de chocolate para dárselas a todos, porque hay gente que no sabe comerlas. Y ella dice que el mundo occidental, a diferentes pasos, tanto Estados Unidos como Europa, han asimilado esa idea, esas 2 onzas de chocolate de la libertad y la democracia, porque tenían ciertas bases culturales para aquello. Pero eso no era posible en el mundo islámico.
porque esos conceptos no eran compatibles con la visión teocrática. Y de repente, cuando uno entra en estas discusiones, a uno lo acusan de ser hasta xenófobo, es políticamente incorrecto decir que el mundo occidental tiene mayores beneficios que el otro lado, pero termina siendo real. Nosotros somos producto de Occidente, a pesar de que los fanáticos del multiculturalismo y algunos defensores del mundo ancestral andino lo digan. Nuestra convivencia está hecha en base a las creaciones de Occidente. La tolerancia, el respeto, el derecho, la seguridad, todo aquello es un producto de Occidente que es rechazado por este mundo islámico, principalmente en sus sectores más extremos. Pero a pesar de esto de los sectores más extremos, no hay algo que no debe ser obviado. Cuando uno intercambia criterios sobre esto, uno encuentra dos posiciones, ¿no? La posición más radical, que es aquella que inclusive puede llegar a justificar los actos terroristas del 11 de septiembre y otros, y una posición que es casi a media tinta, pero igualmente peligrosa, que es aquella que dice, no está bien, pero no deberían haber propugnado eso, deberían dejar vivir esa idea un poco medio tibia, que también abre la puerta a otros sectores, y eso lo estamos viviendo. A ver, si bien han pasado ya 15 años, lo que ha pasado en París con Charlie Hebdo, lo que ha pasado en los ataques de esta última época, es la representación, es el ahondamiento de esta problemática de no aceptar un mundo libre. Esa vez fue el sistema, fue el ataque al sistema económico y de las Torres Gemelas. Después fue un ataque a París, la música, o sea, esas cosas que nos demuestran ese rechazo, esa cultura de libertad que no puede asentarse en esa civilización teocrática. Y eso es lo que hace, según Ariana Falachi, Arturo Pérez Reverte y inclusive Fernando Sabater, hace imposible que puedan coexistir esos mundos, a diferencia de lo que piensa Fukuyama, como decía Alejandro. Son formas de convivencia incompatibles. Vamos a hacer una pausa. Esto es Tumpa en Radio, aunque sin Oscar Soruco. Pueden escucharnos a través de la página web www.tumpa.com.bo o enviar sus mensajes al WhatsApp número 773 15 015. Una pausa y regresamos. Cinecentro Radio. Seguimos en Tumpa en Radio sin Oscar Soruco. Es bueno resaltarlo para evitar recriminaciones, críticas y cuestionamientos al desarrollo del programa. Pueden escucharnos a través de la página web www.tumpa.com.bo. También podrían, si es que ustedes tienen la intención de hacerlo, lanzar sus comentarios, plantear críticas, formular algunos interrogantes al número WhatsApp número 773 15 015, 773 15 015. Estamos conversando con Jorge Roberto Márquez Merubia, Andrés Canseco Garbizu y Alejandro Balcázar acerca de los 15 años del ataque del 11 de septiembre y cómo el mundo enfrenta hoy el terrorismo. En el bloque anterior habíamos finalizado efectuando la precisión acerca de cómo ese ataque denotaba la intención de cuestionar un orden que se consideraba no solo digno del desprecio religioso, sino también injusto, porque tal como lo subrayaba Andrés, hubo personas que si bien estuvieron de acuerdo en plantear críticas acerca de la manera violenta en que se efectuaba esa forma de cuestionar al capitalismo, consideraban que habría una serie de razones que motivaron esa reacción y muchas personas coincidían en ese propósito, alegando que Estados Unidos había facilitado que se generara tal resentimiento en muchas sociedades con sus invasiones, ataques, desprecios y contribución a la multiplicación de miserables alrededor del planeta. En cualquier caso, es bueno acentuar que frente a las agresiones se deja notar una propuesta de convivencia en la cual probablemente no encontremos los mismos espacios de libertad que gozamos en Occidente, y lo que nos esperaría sería una realidad radicalmente diferente, incluso desde el punto de vista de la política, porque es bueno resaltarlo, la manera de organizar el poder en una sociedad marcada por la religión, en este caso de carácter radical, es poco probable que haya espacio para el pluralismo, la discusión libre y otras bondades que nos ofrece hoy todavía una parte del mundo. Alejandro. Claro que sí. No solamente eso, Enrique, sino que
también cuando pensamos en terrorismo, inmediatamente se nos viene a la mente las grandes capitales, ¿no? París, Nueva York, todos estos sucesos que han... Madrid, ¿no? España también fue víctima. Que han acontecido, pero también tenemos que aclarar que estos hechos de terrorismo pasan y suceden casi a diario, ¿no? Sobre todo en el continente africano, ¿no? No nos olvidemos de Boko Haram, que es una célula terrorista que busca y secuestra a niñas con total regularidad y las priva de su libertad, son sujetas de vejaciones, y ahí ha salido también, ¿no? Justamente de ese proceso ha salido la figura de Malala, ¿no? También que ha propuesto que ella lucha justamente por una igualdad en el acceso a la educación, que estos grupos terroristas que se dan en África y en parte de Asia, por lo que promueven es el capturarlas, el tenerlas como rehenes y después negociar su libertad, por medio de dinero para seguir abasteciendo su lucha, ¿no? Entonces, cosas que son tan comunes para nosotros, como decías, en Occidente, como es el acceso a la educación, la libertad de oportunidades entre hombres y mujeres, del otro lado del continente podemos ver que todavía se secuestran, se lapidan mujeres, se les corta el clítoris, no tienen acceso a la educación, y todo esto es promovido por grupos irregulares o grupos terroristas. Entonces estamos todavía, pienso yo, en un debate en el que no solo intervienen las religiones, la fe, sino que también interviene en el modo de pensar la civilización, el modo de pensar la humanidad, el modo de pensar la globalización. Nosotros, hoy por hoy, el joven de 16, 17 años que vive en la Villa Primero de Mayo, no tiene realmente ningún tipo de diferencia en cuanto a lo cultural con el joven que vive en el Bronx, o con el joven que vive en China, o el joven que vive en Tokio. Todos conocen a Justin Bieber, todos visten igual, todos saben que es un iPhone, tal vez no todos pueden acceder a uno, pero están con la tecnología y con la globalización a flor de piel, y realmente creo que que por ahí va el debate, ¿no? Entre el modo de entender la globalización y todavía una parte del mundo que se resiste a ella, ¿no? Hay varios que se llaman Brian también, ¿no? Eso puede hermanar a nivel mundial sin importar el continente. Esa globalización que origina críticas, desde luego tendría que ser celebrada cuando produce tales efectos. Esto es bueno remarcarlo porque resulta que a partir del cuestionamiento es posible avanzar. Si no se deja abierta la posibilidad de que haya críticas, debates, conflictos hasta de carácter ideológico, es muy poco probable que las personas puedan encontrar nuevas maneras de mejorar su relación, y entendemos que eso sería todavía posible incluso desde el punto de vista de las instituciones, porque no nos hemos quedado con la invención griega de la democracia tal como fue concebida entonces. Eso implicaría que tengamos todavía esclavos y que únicamente voten los hombres de determinadas características. Toda crítica puede ser bienvenida. El problema está en determinar hasta qué punto resulta posible dejar de lado lo que se ha trabajado durante todos estos siglos, porque naturalmente existe un esfuerzo, ha costado vidas, batallas, guerras, que ha permitido contar hoy con una realidad política institucional determinada, Jorge Roberto, y si bien nosotros podemos discutir acerca de cambios que experimente la sociedad, habrá también que defender un determinado marco que ha servido hasta hoy para garantizar más o menos de manera aceptable la vigencia de algunos postulados, derechos, y además de contar con un orden que puede ser hasta mínimamente reconocido como válido, pero que ya nos ha servido. Y esto lo digo fundamentalmente por el hecho de que quienes estaban criticando lo que sucedía hasta entonces y lo que pasa hoy, hablan de que este orden unipolar es inaceptable y plantean que otro mundo es posible, esa línea que se conoce como altermundismo. Pero ¿hasta qué punto sería posible y deseable tener otro mundo? De manera radical, ¿significa que nada de lo que hicimos hasta hoy debe ser considerado defendible, o por el contrario, sí vale la pena discutir, pero estableciendo ciertas reservas? Bueno, el hecho de pensar en otro tipo de mundo
es más un discurso que una realidad, porque nadie va a trabajar en un discurso para empezarlo de cero, ¿no? Es impensable. Es como pensar que, no sé, pues, ya no vas a exportar quinoa y lo vas a vender a tus vecinos más cercanos, o va a ser simplemente de consumo interno. Es ir contra las reglas del mercado de un mundo globalizado, estás perdiendo. O vas a intercambiar alimentos por alimentos. El valor de una mercancía sería volver a las ideas al trueque, ¿no? Sería una locura. Es verdad, la globalización trae consigo cosas muy buenas, muy interesantes, factibles, prácticas, entender las ideas como la multiculturalidad sin obligar al otro que siga lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, que tú lo hagas de manera individual sin molestar al resto dentro de tu casa, no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, en el caso latinoamericano, por ejemplo, se puede hablar de globalización cuando, qué sé yo, Bolívar está en Francia o Bolívar está en Inglaterra y se empieza a financiar básicamente la liberación del continente americano, de los españoles desde allá, ¿no? Ya hay esa interconexión. Pero como mencionaría Carlos Monsiváis en el caso latinoamericano, ¿no? El latinoamericano tiene la comodidad de agarrar las cosas que le interesan de la modernidad y de la globalización, y las otras cosas las deja de lado. Esa misma hipocresía hay pues en todo el mundo, ¿no? Un claro ejemplo de cómo la globalización es tan fuerte y varias de estas ideas tienen un peso terrible, por más que hay otro tipo de concepciones, es Dubái. Es una teocracia, pero tiene el hotel más lujoso del mundo, los centros comerciales más lujosos del mundo, o sea, todo lo que es el capitalismo más salvaje, despiadado, ¿no? Rolex, Ferrari, etcétera, etcétera. Hasta Maradona lo tiene. Exacto, hasta lo tienen ahí. Y es pues la manera hipócrita de ver el mundo y de agarrar lo que te conviene, ¿no? Samuel Huntington tiene un ensayo, ¿no? De este choque de civilizaciones donde la hipocresía campea, agarramos lo que no nos conviene, criticamos lo que creemos que es criticable, y eso es por no querer abrir esa visión de ver las cosas de un modo más universal. Y ese es uno de los problemas que traería consigo la globalización, porque sin darse cuenta, la misma globalización, al buscar un mundo cada vez más homogéneo, ha puesto, dice Anthony Giddens, una especie de semilla con los fundamentalismos, que ya pueden ser religiosos, pueden ser de carácter ideológico, pueden ser de carácter de una región. El caso de Cataluña, el de Escocia. Aquí en Bolivia podemos mencionar que Felipe Quispe quería que vuelva a la nación del Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, no solamente meter a Bolivia en el juego, sino también pedir como suyos algunos territorios del Perú, ¿no? Y bueno, podemos mencionar a la nación Camba, qué sé yo, o también podemos mencionar cosas como, qué sé yo, la Liga de los Herederos de los Príncipes de la Glorieta. O sea, hay un montón de cosas que tienen como base de identidad, porque hay ciertos vacíos identitarios que la globalización no los ha podido llenar. Incluso Schopenhauer decía que es más fácil que la masa se sienta contenta bajo una idea común que el individuo se sienta feliz por las cosas que ha hecho, porque no muchos llegan a la posibilidad de hacer grandes cosas, de sentirse felices de las pequeñas cosas que hacen. Necesitan ese golpe y esa aceptación que hay del colectivo. Es como cuando gana la selección o empata, que en nuestro caso es algo altamente positivo. Todos nos sentimos bien, o la gran mayoría de los bolivianos se siente bien y deja de lado el derrotismo. Pues esa conducta gregaria trae consecuencias como los fundamentalismos que están marcando un siglo XXI, ya sea para ser estudiado y para crear alguna forma de contrarrestarlos, porque este choque que puede haber, sí o sí, lamentablemente, en algún momento termina en violencia, termina en atentar contra aquello que es identificado como el mal. Y ahí se pueden ver cosas como que se manejan dicotomías simples, ¿no? Bueno, malos, ese maniqueísmo que puede llegar incluso a gustar a las masas. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que según ISIS y la gente de ISIS, ellos representan el bien, no representan el mal, ellos son el bien, el mal es el resto que no es ISIS.
Entonces, esos son los problemas que traen consigo la globalización, posiblemente como un proceso no entendido más allá de la civilización occidental, donde se van poniendo frenos y se la quiere atacar desde la violencia como tal, porque no hay esa capacidad incluso intelectual de tratar de colocarle frenos, tomando en cuenta también que se juega de manera hipócrita, como en casos de Dubái o Arabia Saudita, que hay centros comerciales, que hay libre mercado, obviamente, vengan las empresas y demás, que eso es algo muy común en el ser humano. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos hablando de este tema, cómo el mundo se halla actualmente hoy enfrentando el terrorismo, luego de que ya estamos a punto de recordar 15 años desde los ataques a las Torres Gemelas, que como ustedes saben, se perpetraron el 11 de septiembre del año 2001. Una pausa y regresamos. Cine Center, Monseñor Rivero. Radio, ya quedan 2 minutos. Este ha sido un programa muy peculiar porque no está Óscar Soruco. Soy Enrique Fernández García. Ustedes pueden escuchar cotidianamente de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 este programa a través de la página www.tumpa.com.bo, www.tumpa.com.bo. Así como pueden enviar comentarios al número de teléfono 773-15-015, 773-15-015, es el número de WhatsApp que usa cotidianamente hasta altas horas de la noche el conductor y director de este programa. Así que si tiene alguna queja al respecto puede escribirle, él le contestará y así habrá una maravillosa retroalimentación. Queda muy poco tiempo y hay que hacer algunas precisiones sobre el mundo contemporáneo. Lo subrayaba Andrés, no solo hubo ataques el 11 de septiembre del año 2001, sino también Francia particularmente ha sido víctima, sus ciudadanos, de diferentes actos que denotan esa intolerancia que por supuesto debe ser considerado como un elemento digno de ser tomado en cuenta, ya que, como se ha indicado en varias oportunidades los días viernes, entender la tolerancia como un concepto que no admite ninguna limitación puede generarnos un escenario que se haya marcado por la violencia y en el cual nuestra convivencia resulte severamente afectada. Claro, eso es lo que se llama el hecho de no poder defender ese mismo sistema de la tolerancia. O sea, si yo abro mis puertas, si yo abro el paraguas completamente hacia todos los individuos o todas las prácticas que gusten hacer, me encuentro en la posibilidad de estar en riesgo, de que ese mismo sistema quede vulnerable a la convivencia, ¿no? Que vengan todos, que opinen lo que quieran, que hagan lo que quieran y que anulen mis formas de convivencia. Pero hay algo más, y hay que tomarlo también porque es parte de esto de las consecuencias del 11 de septiembre, o por lo menos como una reflexión. Lo decíamos hace rato, es complicado, es para mí muy difícil que puedan ser compatibles el mundo occidental y nuestra cultura de una democracia más o menos liberal, que aunque no es perfecta, es lo más decente a lo que ha accedido la humanidad, con este mundo oriental. ¿Y dónde está la prueba? Lo que ha pasado no solamente con los actos terroristas, sino lo que ha simbolizado la famosa primavera árabe. Aquel individuo más o menos optimista pensaba que de alguna u otra forma con estas manifestaciones, con estos movimientos, el mundo islámico iba a poder más o menos entender estos sistemas de separación de poderes, que la iglesia a un lado, la religión a un lado, el Estado en otro y demás. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Nada, o sea, lo que ha habido es simplemente una rotación de violentos. El sistema, a pesar de esas desesperanzadoras imágenes de donde se derrocaban dictadores como Gaddafi y como otros, no ha existido. Los puntos de violencia son los mismos porque se encuentran encarnados en la cultura, y eso es lo que hace imposible la convivencia. No hay la forma en la que un individuo, por ejemplo, puede hacer lo que nosotros hacemos aquí, que nos escuchen cientos de personas opinar diferente y criticar y hasta mofarnos, porque también es parte de nuestra civilización occidental, y eso lo que les irrita. No existe esa cabida para esas prácticas, y es por eso que la convivencia en ese sector del mundo, en esa sociedad, es complicada y es contraria a lo que nosotros hacemos. Convendría subrayar, Jorge Roberto, que no solo hay problemas en sociedades que de manera oficial son islámicas, sino también en sociedades occidentales, ya que varios integrantes prefieren decantarse por preferir un sistema que sea distinto de aquel que les ha permitido en momentos determinados hasta elegir libremente su confesión religiosa, porque resaltemos el hecho
de que muchos integrantes del Estado Islámico provienen de sociedades occidentales. Así que suponer que en Occidente, por el hecho de nacer en estas sociedades, ya se adoptan de manera ejemplar sus principales convicciones, es también una equivocación. Bueno, y eso es lo que mencionaba Andrés. La tolerancia no te deja hacer un corte brutal, y lo que menciona sobre la idea de la primavera árabe y demás tiene que ver con características dentro de la cultura política como tal, ¿no? Para que Occidente tenga esta base institucional, democrática, etcétera, etcétera, es un proceso de siglos. No es que de la noche a la mañana, un día nos hemos levantado y hemos dicho, bueno, viva la democracia representativa. Y no nos matamos por tener una fe distinta. Exacto, no, este es un proceso que viene de siglos, nos podemos remontar a la Grecia clásica, al Imperio Romano, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ahí la Edad Media, el Renacimiento. No es que de la noche a la mañana haya venido el proceso y todos hayamos sido buenos tipos y tolerantes. Algo que no pasa con otras grandes regiones del mundo que posiblemente son más cerradas. Y es ahí cuando van aceptando ciertas cosas de la globalización, lo que mencionábamos. Sin embargo, al ser sociedades más conservadoras, toman lo que les conviene, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vengo aquí a Tumpa, tomo los horneados únicos, por decir algo. Pero es eso, y hay esta hipocresía. Tú lo has dicho, hay gente de ISIS que ha vivido en Londres, en Nueva York, y que posiblemente tengan un nivel cultural y posiblemente vivan rodeados, no sé, de lugares muy conservadores en el aspecto religioso, y que terminan siendo soldados del ISIS como tal. La idea del ISIS es formar un nuevo califato. En un nuevo video que han sacado, están pensando retomar Andalucía, ¿no? Es una locura, pero están pensando retomar Andalucía. Y es porque hay demagogos, como en cualquier otra parte del mundo, que saben vender un discurso identitario que tiene características religiosas y que no les interesa el debate ni el diálogo, ¿no? Que es una orden meramente vertical y que debe ser acatada. Y lo malo es que en la globalización lo que se ha puesto de moda es el terror, y si el terror está de moda, las sociedades empiezan a tener miedo, y posiblemente la respuesta contra este miedo puede incluso ser hasta negativa, porque le daríamos al Estado posiblemente un poco más de poder de control sobre sus ciudadanos, que posiblemente ese es un tema de análisis en otro programa. Además que para ellos está presente la circunstancia muy afortunada de que hay incontables individuos que no encuentran sentido a su vida. Exacto. Y como no tienen la posibilidad de fijarse metas y realizarse por su propia cuenta, prefieren pertenecer a un grupo en el cual la condición permanente es la sumisión, el sometimiento, y encuentran allí la mejor manera de realizarse. ¿Cómo? Como miembros de una comunidad cerrada en la cual se justifica atentar en contra del diferente. En la Edad Media se hablaba de que la pólvora contra el infiel es incienso para el Señor, y lo mismo se puede aplicar en estas circunstancias, ya que se le daría a esos sujetos la posibilidad de contribuir a una causa buena y no estar aislados, desprovistos de mayores fines en la vida. El desafío entonces, para terminar con ese fundamentalismo religioso, entre otras cosas, es apostar por la formación de estos individuos que sean responsables, libres, pero que también valoren la posibilidad de que nadie esté imponiendo ese camino que necesariamente deben transitar. Alejandro. Exactamente, además que hay ciertas paradojas, ¿no?, de esta lucha o de esta clase de terrorismo que promueve justamente ISIS, ¿no? Si bien es cierto, ellos promueven un Estado islámico, un Estado como que compacto y apartado del mundo occidental, pero utilizan las herramientas del mundo occidental para conseguir sus objetivos, ¿no? Utilizan el internet, las redes sociales, se comunican a través de YouTube. Entonces, realmente niegan justamente gran parte de lo que es Occidente, pero utilizan las herramientas o las bondades que le da Occidente justamente para llegar a sus objetivos, ¿no? Entonces eso es muy paradójico, y realmente hay que dar para el debate, para analizarlo, ¿no? 11 de septiembre del año 2001 se presentaron esos sucesos. Casi 15 años después hemos tratado de reflexionar. Es un tema, como ustedes entenderán, bastante largo y generoso.
conviene en cualquier caso reflexionar acerca de esta cuestión, dejando libertad que cada uno pueda adoptar la postura que mejor le parezca. Nosotros hemos lanzado algunos postulados y esperemos que les hayan resultado provechosos. Gracias, Andrés Canseco. Un placer, Enrique. Un saludo a todas las personas. Tengan un muy buen fin de semana. Gracias, Jorge Roberto Márquez. Un gusto, Enrique, compartir con tu audiencia. Gracias, Alejandro Balcázar. Un saludo, Enrique, un saludo, Andrés, un saludo, Roberto, y un saludo a todos los que nos escuchan. Un saludo para Óscar Soruco, quien es el habitual conductor e irreemplazable de Tumpa en Radio, quien en este momento, por causas que el gobierno no puede conocer, no ha estado presente con nosotros. Todos los días pueden escuchar ustedes este programa de 6 a 7, desde las 6 de la tarde, a través de la página web www.tumpa.com.bo y mandar sus comentarios al número 773-15015. Será hasta el día lunes. Chao. Por las ondas de Radio Oriental hemos presentado